Toriyama Lois. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Hoy, el mundo del anime, manga, arte y entretenimiento están de luto. Sucedió lo que nadie esperaba y nadie deseaba, pero por desgracia, las Dragon Ball no existen. Y en este mundo la muerte es algo inevitable que nos llega a todos. Akira Toriyama murió, pero no se va. Su legado queda para siempre en nuestras vidas. El mangaka vivió como un gran artista y ahora se vuelve una leyenda, creador de no una, sino muchas obras que perdurarán para las generaciones venideras. Y está en nuestras manos que se mantenga así. Por esto, si eres fan de Akira Toriyama, de su legado, o si eres fan de Dragon Ball, comparte este y todos los videos de Dragon Ball que veas de ahora en adelante. De esta forma, las nuevas generaciones tendrán, como muchos de nosotros, una infancia con las aventuras de Goku. Yo crecí con este personaje, por lo que mucho de lo que hago ahora es por la obra de Toriyama. Por esto, solo puedo decir, gracias maestro Akira, descanse en paz. Por todo esto, decidí regresar a hacer dibujos de Dragon Ball, ya que es uno de los animes que más aprecio. Pero esto depende de ustedes. Si están de acuerdo y quieren ver más fanarts de Dragon Ball en el canal, denle like a este video y comenten qué les gustaría ver. En esta ocasión quería hacer algo especial, por eso me he tardado unos días en hacer este dibujo, para traerles un fanart que como siempre no verán en ningún otro lado. Aquí plasmé al personaje con el que se representaba a Toriyama, el pequeño Toribot, volando de la mano con un Goku muy feliz. Como suelo trabajar para mi libro de colorear, plasmé todo en un primer sketch para representar las bases de mi idea. Aunque el primer dibujo de Toribot no me convenció, quería hacerlo que fuera un poco más dinámico y conforme a la pose de Goku, el cual, como puedes ver, va volando hacia arriba y con una perspectiva muy marcada, por lo que verás su cabeza muy grande, y conforme vayamos construyendo su cuerpo, se irá haciendo más pequeño. Por esto mismo, Toribot no es muy grande, y a la vez que Goku, sus extremidades o sus piernas se irán haciendo muy pequeñas. Y como suelo trabajar para mi libro de colorear, después de crear un boceto con muchos rayones, tomé una foto y lo introduje a mi programa favorito de dibujo, que es Medibang. Aquí definí mejor proporciones, incluso cambié de lugar la cabeza de Goku y su brazo, el cual no había podido terminar debido al tamaño de la hoja. Aquí empecé a detallar un poco más el atuendo de maestro que lleva Goku y también ajusté un poco el brazo con el que sostiene a Toribot, el cual decidí que también llevaría el mismo atuendo de maestro. Y después de unos mínimos ajustes a Toribot, decidí cambiar un poco la posición del brazo de Goku para que la pierna se mostrara completa. Ya satisfecho con la forma en la que luce el sketch, es momento de marcar el line art. En una nueva capa trazaré solo las líneas definitivas, estas con mucho cuidado y muy uniformes. Para el fondo tracé una línea de horizonte que será un mar a lo lejos. A los extremos dibujé diminutos árboles y edificios al estilo Dragon Ball. Y sobre el océano dibujé muchas nubes amontonadas. Para el cabello quería algo sencillo pero no simple, así que añadí estas secciones en el cabello de Goku que servirán para darle un poco de volumen e iluminación. Igualmente pinté con negro y gris los ojos de Toribot. El dibujo está listo para imprimir y darle color, y ya que este es un dibujo muy especial, usaré todo mi arsenal de marcadores para pintarlo. Para pintar las partes metálicas de Toribot, usaré primero este marcador gris muy claro, creo que es un gris frío del número 1 de la marca Touch. El segundo tono, que sí se llega a percibir, es un gris francés de la marca Prismacolor,
Y el último marcador será un Sharpie gris claro. Aplicaré estos en los brazos, rostro y orejas de Toribot. Como muchos, es mi primera vez dibujando este personaje, así que puse mucho empeño para que resaltara bastante. Para darle color a su traje de maestro, en esta primera sección apliqué un azul pastel. Después, para el sombreado, apliqué un baby blue. Puedes ver que dejé algunas zonas en blanco para que luzcan como reflejos de luz. Para sus pantalones, en las zonas más iluminadas apliqué este verde muy claro de Sharpie. Después, un verde loro de Prismacolor y finalizamos las zonas sombreadas con un marcador verde esmeralda de Touch. En las pequeñas tobilleras de Toribot usaré marcadores amarillo claro, amarillo canario y naranja, todos de la línea Sharpie. Con gris y negro pintaré su zapato y con un gris neutral pintaré las cintas en su cintura. Y ya que vamos con todo, voy a estrenar estos marcadores Copic que tengo desde hace más de un año y no había podido utilizar para pintar la piel de Goku. Con el color más claro del paquete, que creo que se llama Pink Tea, pintaré las zonas más iluminadas, esas que serían los reflejos de luz que dejaríamos en blanco. Y pasamos a las zonas sombreadas, donde usaré este marcador que se llama Barely Beige, algo así como apenas beige. Para las zonas que todavía tenemos en blanco, usaremos este marcador ligeramente más claro que lleva por nombre Cotton Pearl. Con un marcador café que lleva por nombre Dark Suntan, pintaré las zonas más oscuras como el interior de las orejas o algunas esquinas entre los músculos y debajo de la nariz. Con un gris neutral muy claro pintaré el sombreado de los ojos. Y para su traje de maestro usaré los mismos marcadores que aplicamos en Toribot. Para la camisa o la parte superior usaré azul pastel y baby blue. Para su cinta de karate usaré el mismo marcador gris neutral que apliqué en los ojos. Igualmente en sus pantalones usaré los marcadores verdes. Primero el Sharpie muy claro, después el verde loro y finalizamos las zonas sombreadas con un verde esmeralda. Y sí, los mismos marcadores amarillos para las muñequeras y tobilleras, pero aquí podrás notar mejor cómo los aplico. Primero el naranja, en los bordes de este el amarillo canario y finalmente amarillo claro. Con el gris neutral que apliqué en los ojos y un poco de negro pintaremos sus zapatos. Aplicaré más gris en los dientes y tonos rosados en la lengua. Con el color café que aplicamos en la piel pintaremos el fondo de la boca. Con marcadores gris azulados pintaré estas secciones del cabello. Puedes ver que al final hice estos trazos para que quedaran una especie de líneas. Ahora pintaré el fondo y para el suelo o el pasto pinté todo con un verde manzana con ligeros toques de amarillo. Después pasamos a los árboles, los cuales pinté con muchos tonos de verde. Para las rocas o paredes rocosas usé dos marcadores café, uno de nombre Camel y otro Brown. Y para los edificios usé un gris frío muy claro y un gris de la marca Sharpie. Aunque en el pequeño faro también añadí rosa y rojo. Para el agua del océano utilicé un marcador azul turquesa. Y para el cielo, un marcador azul nuboso de la marca Prismacolor. Y para que no se nos olvide, vamos a darle color al pincel mágico que siempre lleva Toribot con rojo, rosa claro y un poco de violeta.
Para la punta de este utilizaré marcadores grises y con un marcador de acrílico amarillo le daremos un brillo celestial al halo en su cabeza. Pasamos a las nubes, donde apliqué lápices de color Prismacolor. Primero un azul eléctrico, justo donde se unen las nubes, para después aplicar un lápiz azul nube que es mucho más claro. Con un lápiz negro acentuaremos ese efecto metálico en las partes grises de Toribot. Finalmente, con marcadores acrílicos azul turquesa y blanco haremos algunos reflejos en el agua. Y así es como terminamos este homenaje a Akira Toriyama. Espero que esta página de mi libro de colorear les haya gustado. No sé si es por la nostalgia, pero yo quedé encantado y se ha vuelto mi favorita. Si también a ti te ha gustado, dale like al video, compártelo para que más gente conozca la obra de Akira Toriyama y comenta si también amas Dragon Ball o si quieres ver más dibujos así en el canal. Yo soy Mikel y me despido diciéndote: Bart, no quiero asustarte, pero hace unos días Dibújame Uno activó las membresías de su canal. Busca el botón unirte en la página principal del canal. Recuerda que los miembros obtienen acceso a mi libro de colorear. Y gracias a Agustín Gamer por hacerse miembro en el nivel Artista Inmortal.